Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Gilmy Fabiola Pérez López. Estudio lo que es la carrera de Pedagogía, plan fin de semana. Curso el quinto siglo, sección A. Esta tarde daré lo que es mi clase modelo. Según el tema que yo agarré fue los verbos. Pero antes de empezar, le haré lectura según lo planificado, según mi planificación. En mi competencia de unidad tengo lo que es ampliar su vocabulario básico con palabras generadas mediante aplicación de diferentes estrategias. En competencia de clases, coloqué es una herramienta que sirve para el repaso de la información trabajada en clases. Es un juego que permite que el estudiante refuerce contenidos vistos en clases. Mis indicadores de logros. Integra los conocimientos gramaticales para organizar su comunicación oral y escrita. En mis contenidos declarativos, pues mi tema son los verbos, característica de los verbos y su clasificación. En lo que es mi actividad que tengo a realizar es un juego de loterías. Método es método inductivo. La herramienta que iba a utilizar para la evaluación era una autoevaluación hacia los estudiantes, pero le explicaré parte de cómo pensaba dar mi clase. Primero era presentarles el tema, el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es la parte de la oración que indica estado o la acción del sujeto. El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa acción o movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto, semánticamente expresada en una predicación completa. También el verbo es la clase de palabra que puede modificarse para concordar con la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto que posee el sujeto del cual habla. En la oración el verbo conjugado funciona como el núcleo sintáctico del predicado. Algunas características del verbo está lo que es el lexema. ¿Qué es el lexema? El lexema es la parte de la forma verbal que contiene el significado básico para contener el lexema. Uno de los ejemplos del lexema es de que con solo quitarle el verbo, por ejemplo, cantar, al quitarle el lexema o quitarle lo que es el verbo que sería a, sería can. Si jugamos imaginar, al quitarle el verbo a sería imagen. Entonces eso es el lexema. También tenemos lo que es morfemas, o también se le puede llamar desinencia. No importa si le llamamos morfema o le llamamos desinencia. Entre el morfema y la desinencia entra lo que es el tiempo. El tiempo, como sabemos, es presente, pasado y futuro. Tenemos lo que es el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. También tenemos el número, plural y singular. Está lo que es persona, primera, segunda y tercera persona. También tenemos lo que es el aspecto. Me preguntan, ¿qué es el aspecto? El aspecto es la parte que indica la acción que está terminada. También podría decirle sobre un poco hablarle sobre lo que es las morfemas o la desinencia. En los morfemas son las terminaciones, como les decía. En el tiempo, pues ya le dije. También tengo lo que es la clasificación de los verbos.
clasificación de los verbos, es ¿qué es la clasificación de los verbos? Los verbos pueden clasificarse de muchas formas, tales como desde un punto de vista morfológico pueden ser regulares o irregulares, desde la duración temporal de las acciones prefectivos o imperfectivos de acuerdo al aporte de significado que ofrezcan, pueden ser copulativos o semicopulativos, predicativos, transitivos, recíprocos, reflexivos, en fin, hay más. Le hablaré un poco sobre lo que son los verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos que exigen la existencia de un juego directo para alcanzar un significado completo. ¿Qué quiere decir eso? En lo que son los verbos transitivos, para darle un ejemplo, por decir sería: me cuesta mucho adelgazar. Lo transitivo de la oración sería adelgazar. O sea, eso es mi fin del cual yo quiero llegar. Lo intransitivos. En lo intransitivos, como ejemplo le puedo dar, tienes que cerrar la puerta cuando salgas. Es algo que le están indicando a uno lo que va a hacer, que tengo que cerrar la puerta. Entonces, lo intransitivo es cerrar. En los verbos regulares, un ejemplo que le voy a dar es mantienen la raíz en todas las formas. Por ejemplo, correr, corro, corrí. Si se da cuenta, mantiene su raíz. Cor de correr, cor de corro, cor de corrí. O sea, no varía lo que es su raíz, mantiene, lo que varía es su terminación. Y por último están los verbos irregulares. En los verbos irregulares se dice que la raíz de estos verbos varían. Por decir, dar serían doy, das. Si se pueden dar cuenta, en los verbos irregulares sí cambia su raíz. O sea, varía. Como bien le explicaba, para mi actividad tenía pensado darle un cartón a un grupo de estudiantes, o ya sea lo hacía por parejas, porque sabemos bien de que en un aula hay más de 40 a 35 estudiantes. Entonces les iba a dar lo que era un cartón por pareja o por grupo, y que cada uno escogiera según la actividad como lo pensaba realizar. Ya estando ahí, yo tenía aquí las cartitas con los mismos verbos que están acá y iba a cantar. Por ejemplo, aplaudir, reír, dibujar, ordenar, pintar, poner, navegar, lavar, escuchar, hablar, comer, planchar, saltar, amarrar, y así sucesivamente hasta que el estudiante ganara o llenara su cartoncito y gritara lotería. Esa era mi planificación, mi estrategia para utilizarla en medio de mi clase, para no aburrir al estudiante con tanto tema y que el estudiante se le quede, porque la finalidad de una clase es de que el estudiante aprenda, no importando mucho, pero que sí aprenda, entienda, comprenda y sepa analizar y diferenciar los tipos de verbos, sus características, el tiempo, el modo, porque sabemos bien muchas veces no entendemos o aún no hemos comprendido, porque nos pasa. También tenía otra actividad de que en parejas realizaran oraciones y a ellos incluyéndole, por ejemplo, Juan corre por el campo, y así sucesivamente, que ellos tuvieran la actividad. Y asimismo les iba a presentar una hoja
donde el cual era un cuento de los 3 cerditos. Y en mi hoja de trabajo dice nombre, y van a colocar sus nombres. Mis indicaciones es: en el siguiente texto deberá de subrayar las palabras que terminen con ir. El cuento dice: los 3 cerditos debían construir un refugio para protegerse de un lobo feroz. Si se da cuenta, en la palabra construir ya llevaba el primer verbo ir. Entonces, así sucesivamente, ellos tenían que ir buscando cuantos verbos encontrarán en la hoja de trabajo. También les iba a presentar lo que es una lista de cotejo para que ellos se autoevaluaran. Y en mi lista de cotejo tengo los aspectos que ellos mismos se iban a calificar, donde dice: presté atención en clases. Si no, ya ellos mismos tenían que calificarse. Participé en clase, colaboré en las actividades realizadas, tomé notas sobre el tema explicado, trabajé ordenadamente, entregué los ejercicios realizados en clases. Son 6 aspectos que yo iba a dar para que el joven se sintiera y él mismo se pudiera calificar, porque un docente no simplemente va a llegar con una evaluación escrita y pasárselo. No, es de ver la manera como podemos hacer de que los jóvenes se interesen en el estudio. De esa manera iba a ser mi autoevaluación, para motivarlos a ellos y para que ellos se sientan partícipes de la clase, para salir un poco del rol docente y estudiante, porque con que solo el docente venga y le presente una evaluación escrita, estamos trabajando tradicionalmente, no salir del ámbito en sí. En cambio, al presentarle una lista de cotejos, ellos se motivan porque dicen: mira, yo mismo me voy a calificar. Entre ellos existen opiniones y eso hace tener muchas veces un mejor rendimiento, porque podemos motivar a los jóvenes diciendo: bueno, según lo que ustedes se califiquen, así tendrán sus punteos. Entonces ellos dicen: bueno, al calificarme todo sí, prácticamente tengo el punteo cabal. Y al calificarme con un no, prácticamente mi punteo baja. Es de la manera de cómo poder motivar al estudiante. Espero que mi clase haya sido, mi pequeña presentación de mi clase modelo haya sido para subir, ¿cómo le podría hacer? Espero que haya sido de su agrado, ya que no la pude realizar conforme yo la hubiese querido, o como quizás ya estando en un aula pues surgen nuevas ideas. Muchas veces no cumplimos lo que establecemos en un plan, ya que estando allá los jóvenes opinan y pues uno también debe de aprender de ellos. Que tenga buena tarde. Muchas gracias.